Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, le damos la bienvenida a la sesión general del día de hoy a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud. El día de hoy tenemos el tema enfermedad renal crónica y embarazo, y esta está a cargo de la doctora Alejandra Orozco Guillén. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un honor platicar sobre este tema tan apasionante para mí. Vamos a empezar por la agenda del día. Tenemos 9 puntos. Es complejo hablar de algo tan vasto como es la enfermedad renal crónica en 1 hora. Trataré de ir lo más rápido posible, espero alcanzar. Entonces, como primer punto es ¿qué sabemos de la enfermedad renal crónica y el embarazo? Bueno, la definición dice que la enfermedad renal crónica se acuña como albuminuria o proteinuria de más de 300 miligramos sobre gramo o 3 miligramos sobre moles, un sedimento urinario anormal, anomalías tubulares, anomalías estructurales, esto es anomalías en el riñón, o historia de trasplante renal, una creatinina sérica anormal por más de 3 meses, en un periodo de más de 3 meses. ¿Qué sabemos con respecto a la enfermedad renal crónica asociada a la mujer, ¿no? Que hay diferencias de género, lamentablemente, en el acceso a la atención médica debido a falta hay menos mujeres que pueden acceder a los servicios médicos que varones. Hay algunas enfermedades que son prevalentes de las mujeres, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, la lesión renal aguda, que probablemente nos atañe o no puede presentarse a la hora de la resolución del embarazo. Podemos debutar con algunas enfermedades inmunológicas durante el embarazo. No sabemos por qué, pero menos mujeres tienen acceso a terapias de sustitución, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, que los varones. Sin embargo, son ellas siempre o somos nosotras siempre las que levantamos la mano para cuando alguien de nuestra familia está enfermo, pues para donar un riñón. Entonces, sabemos que el 6% de las mujeres en edad reproductiva tienen enfermedad renal en cualquier grado. Representa esto el 3% de las mujeres embarazadas, y esto se ha estimado que 1 de cada 750 embarazos ocurre en mujeres en etapas avanzadas, es decir, con menos de 60% de función renal o 60 mililitros minuto, por lo que la tasa global de pérdida fetal, sobre todo en estadios avanzados o menos de 20% o mililitros minuto de función renal, es alrededor del 8%. En el 2015, el equipo italiano, comandado por la doctora Piccoli, informó que la hipertensión afecta entre 22 y 54% a las mujeres embarazadas, dependiendo del grado y la nefropatía. Este es, pues, una imagen que muestra cómo estamos con respecto a los otros países, hablando de enfermedad renal crónica. No estamos bien. Obviamente tenemos gran cantidad de enfermedad renal crónica, y esto debería de preocuparnos porque el embarazo es un momento precioso para hacer diagnóstico de enfermedad renal. Algo importante que me gustaría puntualizar es que hay determinantes sociales que tienen un impacto significativo en la mortalidad perinatal. No es lo mismo nacer
en Estados Unidos, no es lo mismo nacer en Europa o en Estados Unidos y Canadá y tener enfermedad renal que nacer en México. Obviamente, entre este trabajo hecho en el instituto muestra cómo las mujeres entre más pobres tienen mayor mortalidad y mayor grado de vulnerabilidad, además de otros factores como la edad gestacional de resolución, la restricción del crecimiento fetal, entre otras cosas que definen cómo va. ¿Cuáles son los principales cambios renales asociados al embarazo? Bueno, pues son vastos. La idea no solamente es puntualizar 2 o 3 detalles, ¿no? Durante el embarazo, la función renal incrementa más o menos 1/3 a partir del basal. Idealmente a todos nos gustaría saber cuál es nuestra creatinina basal. Sin embargo, pues hay mujeres en México o en América Latina. La última vez que una mujer fue al doctor probablemente fue cuando nació y la siguiente vez es cuando damos a luz. No hay que olvidar que México es el primer lugar de embarazo adolescente en el mundo y esto pues por supuesto que cobra importancia. Los cambios, también hay cambios importantes como el incremento de la proteinuria, que no debe ser mayor a 300, el incremento de tamaño de 1 a 1.5 centímetros, los ureteros se dilatan y pueden tener dilatación justo, el riñón puede tener dilatación que es fisiológica y esto pues incrementa el riesgo de infecciones de vías urinarias, disminuyen las resistencias vasculares periféricas y la presión sanguínea baja cerca de 5 milímetros de mercurio, específicamente en la arteriola aferente, que es la reina de las arteriolas porque es la que controla la presión arterial. Recordemos que soporta una presión más o menos igual a la de la aorta. Los túbulos renales también están sometidos a muchísimos cambios y son ellos los que apagan de alguna forma el botón de la osmolaridad y que permiten a la madre incrementar el volumen circulante efectivo sin pues excretar la cantidad de volumen que tiene en exceso. Ahora, ¿cuál es uno de los cambios más importantes? Es la creatinina sérica. Esta es una carta del editor publicada por la doctora Michelle Ludanewicz en 2019 en JAMA, que pues bueno, ella vive en primer mundo y afortunadamente es importante porque incluyó más de 42,000 mediciones de creatininas séricas pregestacionales y vean ustedes cómo ella pregestacionales durante el embarazo y posteriores al embarazo. Y de esto es de donde sale la recomendación de que cuál es la creatinina normal para el embarazo. Normal pregestacional debe de ser no mayor de 0.86, en el segundo trimestre no mayor de 0.81 y en el tercer trimestre no mayor de 0.87. El incremento en la proteinuria puede ser aceptable, pero no más de 300. El punto de corte de 300 es arbitrario, pero sin embargo, pues es lo que la COG acepta desde 1972. ¿Y cuáles son los principios? Esto es importante, ¿por qué? Pues porque en un país como América Latina, donde no tenemos estas mediciones tan hermosas como la doctora Michelle Ludanewicz antes de la gestación, porque tenemos otras cosas con las que, de alguna forma, a las que nos enfrentamos, por ejemplo, iniquidad, por ejemplo, problemas culturales, por ejemplo, multiparidad, por ejemplo, falta de programas que den seguimiento, que el embarazo pues obviamente no se explora, pero el embarazo sí es un momento precioso para hacer diagnóstico de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque probablemente no todo el mundo, no todo el auditorio, no toda la gente que me está escuchando sabía que la creatinina normal en el tercer trimestre no debe exceder de 0.86. Recordemos pues que México es el primer lugar de embarazo adolescente y que al ser las adolescentes que se embarazan pues tienen su cuerpecito, está sometido a cambios inmunológicos específicos y que es un momento en el que probablemente inmunológicamente no sepan cómo, su inmunología no sepa cómo reaccionar ante una situación pues que aún ante la formación de un nuevo ser y un montón de hormonas asociadas. Algo que me gustaría platicar es con respecto a la tasa, a cómo se mide la función renal, porque pues obviamente antes se ocupaba hacer la tasa de filtrado glomerular o el cálculo de la tasa de filtrado glomerular para evaluar la función renal mediante esta clasificación que es la clasificación antigua. Así es como se clasificaba la enfermedad renal.
hasta pues el 2015 probablemente, ¿no? Esta clasificación es la clasificación de Davison y Linkheimer, que son los padres de la nefrología obstétrica, que clasifican a la enfermedad renal crónica como leve, moderada y severa de acuerdo a la creatinina sérica. Sin embargo, en este estudio podemos apreciar que cualquier creatinina por arriba de 1.4 muestra pues que si yo le pregunto a un nefrólogo, que hay un nefrólogo presente y le digo 1.4 está mal, probablemente no esté mal. Sin embargo, vean ustedes cómo el 26% de las mujeres tienen problemas durante el embarazo, el 96% claro van a tener un embarazo exitoso, sin embargo sí tienen un pequeño porcentaje de pérdida de función renal. Asimismo, si la creatinina sérica está mayor a 125 milimoles por mililitro, los riesgos se incrementan como vemos aquí. Entonces, de aquí sale la recomendación de ya no usar de un consenso obviamente entre nefrólogos, de ya no usar la clasificación de Davison y Linkheimer y de que cualquier creatinina por arriba de 1.4 pues es anormal. Entonces no necesitamos saber mucho, solamente saber que la creatinina anormal es no mayor a la creatinina normal durante el embarazo debe ser no mayor a 0.86 en el tercer trimestre y que cualquier creatinina por arriba de 1.4 va a desencadenar resultados perinatales adversos. Esta es la clasificación actual de CADIGO, que pues ya ni es tan actual, que incluye albuminuria, no proteinuria. ¿Por qué? Porque la albúmina es un marcador de daño glomerular. Vean ustedes cómo el hecho de solamente tener o de tener menos de 30 miligramos sobre gramo sí te clasifica como en un tipo de enfermedad renal. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación de la función renal entendiendo todo esto? Pues yo siempre les digo a los chicos de obstetricia o al equipo que trabaja conmigo que debe hacerse con 3 cosas. Una foto del riñón, que debemos evaluar en la foto del riñón, que tenga 2 riñones para empezar, porque el tener uno te coloca en una situación de riesgo. Hay artículos que muestran que cualquier cambio en la masa renal impacta sobre la descendencia de manera importante y que estos riñones tengan más de 10 centímetros, que la creatinina sérica sea menor a 0.6 en el tercer trimestre o casi en cualquier momento de la gestación, porque entendemos que la función renal incrementa 1/3 y que la creatinina en teoría tendría que bajar, y que la proteinuria sea menor a de 300 miligramos en 24 horas. La COG desde 1972 define que debe ser menos de 300 y que debe ser proteinuria. Ahora ya algo más fino, pues si la albuminuria no debe ser mayor a 30. El embarazo es un momento muy complicado para definir con exactitud si alguien tiene o no tiene enfermedad renal. Ahora, ¿por qué es importante el riñón en la placenta y viceversa? Esta imagen publicada por la doctora Vesna Garovich de la Clínica Mayo muestra cuáles son los factores determinantes maternos como hipertensión, diabetes, edad, multiparidad, alteraciones genéticas que cambian la hemodinamia y cómo afectan la fisiología placentaria. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo afectan la angiogénesis? ¿Y cuáles son los cambios que pueden presentar con respecto a disfunción endotelial, proinflamación, procoagulación, no solo en el riñón, sino también en el corazón, en el hígado, en el cerebro, obviamente en la placenta, que pueden traducirse en un bebito pequeño para edad gestacional o con restricción del crecimiento fetal? Esto, como dice la doctora aquí muy bien, puede desencadenar cambios intergeneracionales, es decir, que pasen de generación en generación. Y pues obviamente puede traducirse en varias consecuencias que vamos a revisar ahorita. Como dice la doctora Piccoli, lo que le sucede a la placenta le sucede al riñón y lo que le sucede al riñón le sucede a la placenta. Uno de los verbos favoritos del riñón, de los nefrólogos, es el control. Controla la fuerza de los huesos, controla el grado de proteinuria, controla el manejo de líquidos, controla la presión arterial. Sin embargo, el único órgano que controla el riñón es la placenta, que por cierto se va a la basura cuando el bebé nace. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para la madre? Rápidamente, pues no pretendo aburrirlos con esto, sin embargo, sí es importante que revisemos algunos estudios.
los estudios más importantes asociados a enfermedad renal y embarazo. Esta es una corte multinacional que tuvo como objetivo examinar la asociación entre los resultados adversos y la enfermedad renal. Vean ustedes cómo incluyeron más de 2 millones de nacimientos, como lo hace la gente de primer mundo, por supuesto, y de los cuales 22.397 fueron en mujeres con enfermedad renal. Vean el riesgo de preeclampsia teniendo enfermedad renal, el riesgo de óbito, el riesgo de parto prematuro, y el efecto de la enfermedad renal varió de 2 o de una vez más o menos para parto pretérmino y 1.16 para óbito. Todos los subtipos de ERC se asociaron con mayor probabilidad de preeclampsia, cesárea y parto prematuro. Obviamente, pues es interesante ver en este momento cómo las mujeres con estos autores o el autor, estos autores, porque es un gran trabajo, las mujeres pusieron como aparte a las mujeres con nefropatía diabética, ya que estas tuvieron mayores asociaciones durante el parto para resultados adversos. Entonces, aquellas mujeres con hipertensión crónica, enfermedad renal crónica o ambas afecciones, que esas fueron a las que peor les fue, presentan un mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo, independientemente de la edad materna, la masa corporal y el índice de paridad. Este otro estudio sumamente famoso, publicado hace algunos años por la doctora Piccoli, 2015 específicamente, es la serie TOCOS, en la que se incluyeron más de 500 pacientes, cuyo objetivo fue evaluar los resultados perinatales en mujeres con enfermedad renal. Ella comparó 504 embarazos. La serie TOCOS actualmente pues tiene más de 1,000 pacientes con enfermedad renal versus 836 sanas, y pues ella encuentra que hay un riesgo de base en mujeres con daño renal, o sea, cualquier daño renal, cualquier cosa que le pase al riñón afecta a la descendencia. Identifica factores de riesgo clásicos como hipertensión o requerimiento de antihipertensivos, proteinuria mayor a 1 gramo y enfermedad sistémica, específicamente pues cualquiera inmunológica asociada al riñón, mayor riesgo de enfermedad renal en todas las etapas, bueno, más bien mayor riesgo de resultados perinatales adversos, incluso en los estadios tempranos. Estas son las características de la muestra que ella presenta. Solamente tuvo 10 pacientes en estadio avanzado, o sea, menos de 20 mililitros minuto, pero vean ustedes cómo los riesgos sí están incrementados en ellas, tanto para el bebé como para la madre. Algo que pues es interesante de este estudio es que ella resalta, es una de las pioneras en el mundo en resaltar que desde el primer estadio, es decir, desde tener 0.9 de creatinina, 0.86 de creatinina durante el embarazo y factores de riesgo, que significa un riñón, una pielonefritis, una cicatriz, impacta la descendencia de manera importante o impacta la descendencia. Y obviamente, ¿quién quiere tener impacto en su descendencia? Por favor, hay un riesgo per se vinculado a la enfermedad renal que todavía no sabemos con exactitud en qué reside. Entonces, este estudio es importante porque alerta sobre la importancia de considerar posibles complicaciones en todas las pacientes con enfermedad renal y embarazo. Por eso son de alto riesgo. Obviamente, pues después muestra cómo o correlaciona el nivel de creatinina sérica. Al principio les mostré 1.4, pero vean ustedes con menos de 1.2 o entre 1.2 y 1.8 los bebitos, los resultados perinatales, ¿no? O sea, cómo hay impacto en restricción del crecimiento intrauterino, nacimiento pretérmino, preeclampsia, incluso de muerte en útero. Este otro estudio es una revisión sistemática asociada a un metaanálisis que muestra o revela la relación entre enfermedad renal y los eventos adversos perinatales. La pregunta de investigación aquí fue si las mujeres con enfermedad renal preexistente tienen mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo y si esto varía según la causa o la gravedad de la enfermedad renal, ¿no? Los principales hallazgos es que claro que están incrementados los riesgos para preeclampsia, parto por cesárea, parto prematuro y bebés pequeños para edad gestacional. En etapas avanzadas, obviamente, hay mayor riesgo. Este otro estudio también es una revisión sistemática y metaanálisis que justamente muestra otros riesgos importantes. Para preeclampsia, vean ustedes, pues este trabajo está publicado o está involucrada la doctora Kate Braham, que es una líder de opinión. Vean ustedes el riesgo para preeclampsia, para parto pretérmino, para muy pretérmino, pequeño para edad gestacional o restricción del crecimiento, nacimiento por cesárea, hipertensión gestacional, admisión a terapia intensiva y mortalidad perinatal, que pues nadie quiere que esto le pase.
Los hallazgos críticos de este otro estudio fue que este estudio comparó a los avanzados o los de estadio 1 y 2 versus 3 y 5 y vio como, vean ustedes, el OR para preeclampsia en pacientes con enfermedad renal avanzada, que me desmayo solo de verlo, el nacimiento pretérmino, de admisión a terapia intensiva. Obviamente la enfermedad renal diabética tienen riesgos incrementados y casi siempre se vigilan o se ponen aparte. ¿Por qué? Porque tienen riesgos, mucho mayor riesgo para mortalidad perinatal, pequeño para edad gestacional, entre otros. Entonces, pues obviamente la enfermedad renal crónica, pero específicamente la enfermedad renal diabética, requiere atención especial, identificación y consejería, además de manejo interdisciplinario. Este estudio, que es clásico, que justamente habla de solo enfermedad renal avanzada y los resultados, también publicado por el equipo de la doctora Liz Langston en Londres, pues es un multicéntrico que muestra cuáles fueron los resultados perinatales en su población, y son primer mundo, ¿no? Vean ustedes cómo en estadios 4 y 5, cuáles son los resultados o cómo le fue a la descendencia, ¿no? Sí es cierto que el 98% tuvo bebés vivos, pero vean ustedes el riesgo de hipertensión para el bebé, de nacimiento antes de la semana 34, de nacer por debajo del percentil 10, de perder la función renal o requerir diálisis, el 46% a 6 meses es muchísimo, de que en el posparto la función renal decline, esto es interesante porque pues se me lo preguntan mucho, ¿no? En el trasplante la tasa de filtrado glomerular disminuye en el siguiente año cerca de 4.5 años con la función del injerto, y esto pues es de riesgo, por supuesto, porque imagínense, más o menos un injerto de donador vivo te durará como unos 12, 15 años si lo cuidas súper bien, pero si no lo cuidas tan bien, pues ya no te duró tanto, y si lo cuidas, y si tienes de donador fallecido, te dura 10 años y quieres tener un bebé, pues habrá que pensar cuál es el mejor momento, si embarazarte en diálisis o embarazarte después de la terapia de sustitución. Estos dos estudios de cohorte publicados por la doctora Piccoli y la doctora Piccoli y la doctora Kate Braham justamente muestran que a mayor grado de enfermedad renal, los desenlaces perinatales son peores, ¿no? O sea, el bebé es quien paga la cuenta. Los riesgos maternos pues son progresión de la enfermedad renal, los trastornos hipertensivos y el nacimiento por cesárea, que pues están asociados siempre a complicaciones. Los riesgos fetales, nacimiento pretérmino, bajo peso al nacer y pequeño para edad gestacional, así como el riesgo incrementado de prematuras y de restricción, como les acabo de mostrar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de haber presentado cualquier grado de enfermedad renal aguda o crónica en el embarazo? A largo plazo para la madre. Esta imagen que elaboré me gusta mucho porque muestra como, pues, ¿qué tiene? Pues ya tuvo preeclampsia, adiós, que le vaya bien, ya no hay que seguirla, por favor. O sí, o cómo le hacemos, o por ejemplo nosotros de nefrólogos, de internistas, pues nos envía una paciente que tuvo 1.2 de creatinina y pues tienes obviamente un montón de gente descontrolada con diabetes, con hipertensión, con poliglandular, con lo que se presenta en medicina interna, y dices, ¿y esta señora por qué vino si tiene 1.2 de creatinina? Y ahora ya va en 1, pues sí hay por qué. Lo que sabemos es que hay progresión en el 25% de la función renal. La mitad de las mujeres pueden requerir terapia de reemplazo renal dentro del siguiente año posparto. Factores de progresión de mal pronóstico, como dijo la doctora Piccoli, pionera por supuesto en el 2015, que la proteinuria, la hipertensión y la creatinina anormal son de mal pronóstico. Disminuciones leves o incompletas, es decir, que yo me embaracé con una creatinina pregestacional en 1 y veo que pues estoy en 0.8, en 0.8, en 0.8 y en 0.8 y nunca bajó. Es decir, me embaracé con 1, pero estoy en 0.8, luego en 0.7, luego en 0.6, y ahí he visto pacientes que tienen hasta 0.3 de creatinina, campeonas, por supuesto, porque ese mecanismo de hiperfiltración hace que el bebé crezca sano y grandote, aunque no lo crean.
La lesión renal aguda con recuperación completa, por supuesto que a pesar de todo es de riesgo, mayor riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de preeclampsia y de parto prematuro, y lo que sabemos a largo plazo es que esto se traduce en mayor riesgo cardiovascular, en enfermedad renal, más lesión renal aguda. Es decir, yo tenía 1.2 de creatinina, pero bueno, pues me atendió, no vayan a creer que es personal, pero me atendió el R2 y entonces sangré, hice atonía uterina, sangré 4 litros y además pues tengo una infección y todo se les junta, por supuesto, ¿no? Y entonces en lugar de 1.2 se eleva a 2. Pues no es mucho, sí, claro, lo que sabemos es que esto impacta a largo plazo en cuanto a disfunción arterial y rigidez arterial. Este estudio justamente muestra junta una serie de estudios en los que las pacientes describen antecedentes de lesión renal aguda que aparentemente se recuperaron. La gravedad del episodio se correlacionó con el mayor riesgo de enfermedad renal a largo plazo. Estas son todas las asociaciones y estas otras las van gradando por estadios. Es decir, que si tú incrementaste 300% de la basal, es decir, tu basal era 1 de creatinina y llegaste a 3 de creatinina, tu riesgo está incrementado a largo plazo, a corto plazo para preeclampsia, nacimiento por cesárea, pequeño para edad gestacional, admisión a terapia intensiva y compuestos, alteraciones, malos resultados perinatales para el bebé. Es decir, es importante la gravedad de la lesión renal aguda, el intervalo de recuperación, obviamente. Ellos encontraron que si te recuperas en lesiones más graves e intervalos más cortos, menos de 18 meses, se asocia con mayores tasas de complicaciones. Por eso es importante estar pendientes de estas pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo para la madre? Este trabajo muestra la relación entre los resultados adversos en el embarazo y el desarrollo de la enfermedad renal materna a largo plazo. Evaluaron 23 estudios sobre cómo el embarazo afectó la salud materna al tiempo, ¿no? La historia de preeclampsia fue el factor más fuerte a largo plazo, incrementando el riesgo 2.0 veces mayor riesgo de enfermedad renal crónica en cualquier estadio, incrementando el riesgo 4.9 veces de llegar a diálisis y 5.66 veces mayor riesgo de llegar a diálisis si la madre tuvo preeclampsia materna de inicio temprano. ¿Cuántas mujeres vemos aquí sanas completamente que dices, pues puedo ser yo, puede ser cualquiera de mis amigas, pero tiene una restricción severa antes de la semana 26 y estamos todos sufriendo porque el bebé crezca un poquito y pues finalmente sí es un factor de riesgo, predispone a nuestra amiga a padecer o a llegar a diálisis a largo plazo. La hipertensión gestacional incrementa 1.49 veces el riesgo, 3.64 veces incrementa el riesgo de RC. El nacimiento pretérmino incrementa 2.1 veces el riesgo versus nacimientos el riesgo de enfermedad renal versus nacimientos pretérmino. Entonces, como ven, el impacto en la salud pública es sustancial, ¿no? Es muy importante que sigamos a estas pacientes. Los trastornos hipertensivos del embarazo aumentan significativamente el riesgo de enfermedad renal crónica a largo plazo, puesto que el embarazo es una prueba de esfuerzo y una ventana al futuro. Este trabajo, que está hecho por la doctora Vesna Garovic, que es la jefa de servicio de la Clínica Mayo, es un trabajo bellísimo que puntualiza una cosa. Ella se junta con los cardiólogos, imagínense nomás, cardiólogos y nefrólogos, y encuentra que empieza a ver que hay muchos eventos vasculares relacionados con el embarazo y que estos han incrementado en más del 60% de 1994 al 2011. Entonces dice, pues ¿por qué? Y justamente encuentra que la preeclampsia está involucrada. Vean ustedes cómo revisan muchísimos estudios, muchísimos pacientes, habla de las complicaciones maternas y fetales por la hipertensión en cuanto a preeclampsia, en mujeres que padecieron preeclampsia superimpuesta. Vean ustedes el OR de mujeres que tuvieron eclampsia, nosotros que las dejamos ir así, adiós, porque recuperan normal y las vemos normales. El riesgo de disección arterial coronaria, que asusta, la verdad. Las complicaciones a largo plazo, tanto para enfermedad renal como para eventos vasculares cerebrales. Hemos visto que aquellas mujeres que tuvieron preeclampsia tienen una predisposición de padecer accidentes vasculares cerebrales a largo plazo entre 7
0.6 veces mayor riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo para el bebé? Pues fíjense que no hay riesgos específicamente atribuibles a la enfermedad renal. Hay un incremento en el riesgo para nacer pretérmino, bajo peso y pequeño para edad gestacional, pero no está puntualizado. No hay que olvidar que aquellas personas que nacieron por debajo de 2,5 kilos pueden tener el glomérulo o el riñón puede intentar compensar la función renal y nosotros podemos verlos con creatinina normal. Sin embargo, pueden tener cierto grado de proteinuria y esto predisponerlos a hipertensión y enfermedad renal en un futuro. Este es un artículo viejito que justamente muestra las asociaciones del desarrollo en la programación fetal con enfermedad renal e hipertensión, y este es el reciente de la doctora Vesna, que justamente muestra cuáles son los resultados de haber padecido trastornos hipertensivos del embarazo, cierto grado de enfermedad renal a largo plazo para el bebé en cuanto a índice de masa corporal, alteraciones cardiovasculares, hipertensión y preeclampsia. Este otro estudio, que es el mismo que les platico, muestra cómo el nacer de menos de 2,5 kilos sí tiene riesgos para padecer diabetes gestacional, sobrepeso, obesidad, y pues estos niños los deberíamos de seguir. Hablando del manejo, no quisiera aburrirlos tanto, pero me dieron la misión de hablar de la enfermedad que caracteriza mi especialidad, así que tengo que hablar de manera apasionada al respecto. ¿Cómo se debe tratar la enfermedad renal crónica durante el embarazo? Pues siempre debe estar dirigido a hipertensión, control de la presión arterial, control de la proteinuria, control de la enfermedad renal. La monitorización debe ser según el estadio, pues idealmente si tenemos una cardióloga, pues hay que aprovecharla, y un ecocardiograma si se puede. Sí tiene factores de riesgo, desde luego, antes de que me diga algo. Es presumiblemente prudente evitar la sobrecorrección, dicen ustedes, dicen los artículos, porque esto puede reducir los flujos placentarios. Para ello, pues quisiera referirme al estudio CHIPS, que justamente comparó en el 2015 que era mejor si control estricto versus control no tan estricto, porque justamente, por ejemplo, a mí sí me asusta a alguien que tiene 2 bebés o que tiene un embarazo múltiple y 160, 110, tratarla con manejo conservador, es decir, reposo y nada, ¿no? Y más hablando de enfermedad renal. Entonces, aparentemente, nuestra sociedad, consideramos por supuesto el estudio CHIPS que dice que no hubo diferencias, sin embargo, el punto de corte es tenerlas menores a 140/90. En pacientes con factores de riesgo, la Sociedad Internacional de Nefrología sí acuña que la presión debe ser menor a 135/85 para evitar resultados adversos. El control de la anemia. Es muy importante controlar la anemia, ya que afecta la mayor cantidad de embarazos. Por favor, hay que tratar de buscar la manera de no transfundir a las pacientes. Recordemos que los paquetes globulares son trasplantes y que eso sensibiliza a nuestras mujeres. Y si ya tuve un bebé o voy a tener un bebé en un estadio avanzado, lo más probable es que vaya a requerir diálisis o terapia de sustitución a mediano o a corto plazo. Y obviamente eso me resta posibilidades de poderme trasplantar. Entonces es súper importante siempre pensar que los puntos de pedirles un perfil de hierro, tratar de usar eritropoyetina, que son las alternativas. Ay, pues sí se me movió un poco la presentación, pero bueno, en el primer trimestre los puntos importantes o los puntos meta son diferentes en mujeres con enfermedad renal crónica que en las que no. Nosotros tratamos de tenerlas entre 10 y 11. Sabemos pues que las pacientes que tienen hemoglobina menor a 7 pues tienen mucho más riesgos, y pues si ya no hay de otra y tiene sangrado activo, pues tratamos de que pues sí transfundirla, ¿no? Siempre con paquetes radiados y leucodepletados para tratar de disminuir el reto inmunológico a lo menor posible, porque primum non nocere, por favor. La anemia aumenta el riesgo de parto prematuro, desprendimiento de placenta, preeclampsia, infección, hemorragia posparto. En el control de la anemia hay que saber que los requerimientos de eritropoyetina pueden incrementar hasta 300%. Hay que estar pendientes de la deficiencia de niveles de ácido fólico y B12, tratar de tener los niveles de ferritina entre 200 y 400. ¿Por qué? Pues porque es importante. Podemos ocupar la eritropoyetina justamente para tratar de tener a nuestras pacientes en 10. Ese es un punto de práctica que yo hago, tratar de tenerlas muy cercanas a 11 en el tercer trimestre para prepararlas para la hemorragia.
La dosis varía, el precio pues aquí se los puse porque pues no es algo fácil. Hablando del hiperparatiroidismo secundario, pues afecta al 64% de las mujeres, bueno, más bien la deficiencia de vitamina D, ¿no? Siempre verificar los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D para estar pendientes. Tratar de saber que todas las mujeres con estadios avanzados tienen hiperparatiroidismo secundario y estar pendientes de la hipocalcemia, tratar de suplementarlas con caltrate D. Hablando del manejo prediálisis o del manejo de la enfermedad renal avanzada, si tienes 20% de función renal, eso me lo preguntan mucho, ¿no? Si tengo 20% de función renal, ¿voy a perder la función renal? La respuesta es depende, ¿no? Hay algunas alternativas en cuanto a manejo conservador que vamos a hablar, porque sí es cierto que la doctora Shilpa Jesús hace una cuña que tienes mucho más oportunidad de tener un bebé vivo sin diálisis que un bebé en diálisis. Y por eso hacemos un esfuerzo, justamente ocupando esta dieta basada en plantas que incluye, bueno, desde la premisa de que la calidad es mejor que la cantidad, la restricción moderada de proteínas puede prescribirse en estadios avanzados y que tiene un efecto antiinflamatorio. Esto sale de la idea de este estudio, que es el estudio más importante publicado en el mundo, que ocupó dieta basada en plantas, justamente pensando en la posibilidad de que esto puede ser protector para la enfermedad renal. Incrementa menos la cantidad de urea, hace trabajar menos al riñón. La doctora Piccoli y la doctora Rosella Tini, que es obstetra, acuña dos grupos. El grupo de Turín incluyen 52 pacientes tratadas con dieta basada en plantas y 52 pacientes de la doctora Gianfranca Cavidú que comen dieta omnívora. El objetivo fue comparar los resultados fetales en mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica avanzada, empleando dieta avanzada en plantas versus embarazo con dieta sin restricciones. La hipótesis fue que la dieta podía ayudar a evitar que avanzara la enfermedad renal. Y bueno, ellas encontraron que el grupo de la dieta basada en plantas tuvieron menor incidencia de parto prematuro, menor proteinuria, o sea, incrementó menos la proteinuria y aparentemente tuvieron menor riesgo de partos muy prematuros o prematuros o de pequeño para edad gestacional. Y esto parece que contribuye a reducir el parto prematuro. Estas son las gráficas que muestran cómo la dieta basada en plantas versus los pacientes que no tuvieron dieta sí pudieron tener el descenso correcto que se espera por la hiperfiltración del embarazo, al igual que la proteinuria. El grupo de dieta basada en plantas no hubo partos. En el grupo de dieta basada en plantas no hubo partos de menos de 28 semanas. Este grupo tuvo una gestación más prolongada con un percentil más alto versus los de la dieta omnívora. Entonces, aparentemente haces que las nefronas que quedan trabajen menos y esto parece que tiene un efecto antioxidante y es menos diabetogénica. Ahora, hablando de terapia de sustitución, ¿qué sabemos de ello? La nefrología ha cambiado en los últimos 50 años y nosotros debemos cambiar con ella, porque espero con toda mi alma y seguramente todos mis pacientes también, que pronto haya un riñón biónico. Ya lo vi en algún congreso de nefrología. Y esto pues obviamente nos va a traer que cada día las mujeres que tienen factores de riesgo o algún grado de enfermedad se embaracen. Y esto, bueno, pues obviamente va a obligarnos a cambiar nuestro chip. La terapia de sustitución, hablando de enfermedad renal, es un balance entre incrementar la diálisis, el número de horas de diálisis versus considerar la diuresis residual. Hay muchos nefrólogos o muchos médicos que no son obstetras que me dicen, ya lo veo, voy a una interconsulta y dicen, por favor, hemodializar 36 horas por semana. Y yo digo, 36 horas, o sea, si hagamos cuenta, son 6 horas al día, o sea, diarios. Nosotros si se dan una vuelta por la unidad de hemodiálisis, se podrán dar cuenta que estar embarazada, digo, aquí la superconsentimos, pero aquí no es el resto del mundo. Y obviamente las pobres gorditas están en los hospitales generales en el último turno, cuando ya nadie las ve, cuando se complican porque no son las primeras y porque todo el mundo les tiene miedo, ¿no? Hablando de cómo ha evolucionado, cómo ha sido esta evolución, pues desde 1980, vean ustedes cómo han cambiado. En 1980 era imposible que una mujer lograra el embarazo en diálisis.
Sin embargo, debido a este incremento, a este avance en la tecnología asociada a la terapia de reemplazo renal, hemos tenido un incremento de embarazos exitosos hasta que en el 2015 la doctora Michelle Ladunewicz publicó el primer artículo que dijo que, bueno, pues que se hemodialicen en su casa y entonces en su casa pues les va a ir súper bien. Y sí, efectivamente, les va súper bien. Este estudio belga apoya esto, el equipo de la doctora de Toronto, de Michelle Ladunewicz también, y ANSDATA, pues todos son primer mundo, ¿no? Bélgica, Toronto, Australia, maravilloso vivir allá porque ellos tienen hemodiálisis en casa, es decir, así como lo escuchan, la máquina de hemodiálisis va a su casa y ahí, o sea, tienen un entrenamiento sobre cómo conectar a la fístula además, o sea, nada del, bueno, algunas sí tienen catéter, se lavan las manitas y se conectan ellas solitas. Cuando lo vi, bueno, casi que me desmayo, por supuesto. Y esto viene de este estudio, que es el estudio más famoso. Ella es Michelle Ladunewicz, que justamente tiene hemodiálisis en casa. Ella dijo, bueno, como yo lo tengo todo, voy a comparar 22 casos de embarazos en 17 mujeres y les voy a dar 43 horas a la semana. Dios mío, 43 horas. O sea, no les puedo dar más de 12. Cuando yo llegué aquí no les podía dar más de 12. Y dijo, bueno, y los voy a comparar, yo como lo tengo todo, así le voy a hacer y los voy a comparar con 70 embarazos de todo el registro americano, de todos, bueno, antes no había alineamientos como ahora, entonces pues lo que le parecía a los nefrólogos, eso es lo que hacían, o a los internistas incluso. Y entonces justamente vio esta corte pre-kit como pues cambió tanto cambió realmente el resultado en los resultados o en los bebitos, ¿no? O sea, 86% de recién nacidos vivos, 83% de recién nacidos vivos en diálisis, la edad gestacional promedio 36 semanas, que los ginecólogos pues dirían aplausos para la doctora. Sí, solo que 43 horas de diálisis es muchísimo. Obviamente 200 es muy buen número para un bebé, solo 6% de prematurez extrema. Y bueno, pues ya después dijo, bueno, sí, la verdad creo que exageré. Ella correlaciona que a mayor número de horas de diálisis mejores resultados perinatales, pero también acuña y dice que la función renal residual debe ser considerada para ajustar la dosis de diálisis, cosa que, wow, gracias. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la hemodiálisis intensiva mejora los resultados perinatales, pero aquí sí ya le puso, debe de individualizarse, porque no es lo mismo vivir en México y venir al INPER, que pues sí, tenemos hemodiafiltración, ni siquiera hemodiálisis, que es algo súper, es el último grito de la moda, pero pues haces 2 horas para venir, más las 4 horas que te quedas aquí, más otras 2 horas de regreso, tienes otros 2 niños en tu casa y tu esposo tiene que dejar de trabajar para venir a acompañarte porque somos exigentes y tienen que venir acompañadas. Y entonces, pues obviamente, en un país como México o como América Latina o como el 60% del mundo, África, esto se vuelve prácticamente imposible. Entonces, y otra cosa es, bueno, pues entonces diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿cuál es la mejor opción? Este es uno de mis tesoros, por supuesto, porque así fue como llegué esto era lo que teníamos en el instituto. Este es el estudio más grande, o sea, son 5 pacientes de diálisis peritoneal en todo el mundo, que justamente tienen toda clase de complicaciones, desde infección en el sitio de infección, malposición, preeclampsia, peritonitis, obviamente pues, y los resultados perinatales. Aparentemente se han notificado cerca de 100 casos de diálisis peritoneal en todo el mundo, la edad gestacional promedio 33 semanas y el peso promedio al nacer 1775. No suena tan mal, el problema es tomar el reto, porque tener a un paciente en diálisis peritoneal es duro. Estos son los pros y los contras de tener diálisis peritoneal durante el embarazo. Tengo que ser justa con la diálisis peritoneal, no hay prohibición de ocuparla, y en lugares en los que no son un tercer nivel, en centros donde hay algunos nefrólogos que en el interior de la República que no tienen posibilidades de enviar a nuestras pacientes, o pues simplemente la paciente no va a cambiar su vida completamente. Sí es cierto que un hijo merece la pena de todo, pero a veces no se puede. Es una opción, por supuesto. Es 40 a 50% menos probable que una mujer en diálisis peritoneal se embarace, pero no es imposible. Y este es el estudio de la doctora Shilpa, que justamente muestra cómo pues realmente no hay diferencia entre una modalidad y otra. Claro, en primer mundo, porque aquí pues todo es diferente.
Tiene una tasa de recién nacidos bastante aceptable. La modalidad de diálisis no se asoció a diferencias en los resultados, aunque son pocos casos, ¿no? Y bueno, embarazo en hemodiálisis. Estos son los criterios de inicio que mucha gente me los pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo de ingresar a alguien a diálisis? Yo también he visto muchos nefrólogos que ponen en sus notas, como por arriba de 50 ya hay que ingresarlas. Y yo, no, por favor, porque hay BUN del bueno y del malo, es decir, BUN que puede elevarse por infección, que puede elevarse por inflamación, que puede elevarse por sangrado. Y el nefrólogo o el internista, si hay internistas escuchándome, deben de saber discernir entre una cosa y otra. Y no podemos ocupar al BUN como único criterio, debemos evaluar e individualizar a cada paciente. Ingresar a alguien a diálisis es un estado del arte, pero ingresar a alguien a diálisis embarazada lo es más. Entonces, bueno, hice estas tablitas para más o menos decir, y obviamente aquí están las referencias, para más o menos saber que no es un único criterio el BUN. Hay muchas cosas que considerar, como la restricción, como los criterios clásicos, acidosis metabólica, hipercalemia, sobrecarga hídrica, deterioro rápido de la función renal, desde luego. Quiero mostrarles este estudio, que es una corte multicéntrica en la que participamos. El estudio inicialmente se iba a llamar cómo ingresar a alguien a diálisis durante el embarazo, pero ya después que vimos que solamente la única que había ingresado a diálisis durante el embarazo era yo, ya le cambiamos el nombre porque pues ingresamos cerca de 169 embarazos, de los cuales 149 mujeres, 79 iniciaron hemodiálisis durante el embarazo, la edad gestacional promedio fue de 21 semanas. Y bueno, pues solamente pues todavía seguimos, justo quisimos saber cómo les iba, ¿no? Si incrementando la dosis de diálisis era mejor. La diálisis, estos son los resultados materno-fetales, esto es más o menos la disminución de la tasa de filtrado glomerular alrededor de 8.4 mililitros minuto por año, la edad gestacional media, los principales resultados perinatales, pero como conclusiones sabemos que seguimos sin saber cuánto y en qué cantidad las mujeres requieren diálisis y deben recibirlas. Aumentar el número de horas está bien, pero no sabemos cuánto y pues es diferente para cada quien. Y obviamente sabemos que el embarazo en estadios avanzados sí puede acelerar el deterioro de la función renal. Quiero presumir, por supuesto, porque así me toca, esta es la unidad de hemodiálisis del instituto, gracias al apoyo por supuesto, de la SINSAE, gracias al apoyo del instituto, de la doctora Arteaga. Tenemos un lugar exclusivo para el embarazo. Aquí tenemos a esta paciente haciendo ejercicio durante la sesión, justo con el fin de mejorar los resultados perinatales. Este es el servicio, nuestro servicio de nefrología obstétrica, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, incrementando, obviamente es el trabajo de todo el instituto, de todo el equipo. Ahora tenemos un programa de entrenamiento, tratamos de darle lo mejor a nuestros pacientes. No damos 36 horas de diálisis, por supuesto, a la semana, porque no se puede, pero creemos en la educación y nos dedicamos a esto. No puedo terminar la plática sin hablar de consejo pregestacional. Siempre debemos asesorar positivamente, como me dice mi amiga Yara da Silva, siempre aconsejar positivamente, no prohibir, no regañar, ¿no? Sin embargo, evaluar los pros y los contras, tratar de entender que hay pacientes que la fertilidad es como la sed, no se puede aguantar, y nosotros no somos quienes para juzgar a las pacientes. Esas son algunas preguntas que podemos hacerle a nuestras pacientes a la hora de dar consejería. Este trabajo lo publicamos recientemente, también justo para tratar de considerar todas los factores que hay asociados a dar consejería durante el embarazo, ¿no? Debe ser personalizada, debe ser flexible. Este otro estudio pues muestra cuál es el mejor momento para tener un bebé y cómo debemos abordarlo, ¿no? Quiénes son de riesgo moderado, quiénes son de alto riesgo, y pues obviamente considerar pues esta pregunta me gusta mucho: ¿qué pasa si tengo un embarazo inesperado? Esta es la consejería, este es el riesgo de preeclampsia, de nacimiento por cesárea, de nacimiento pretérmino.
Estos son los resultados perinatales de mujeres en diálisis. ¿Cómo debo prepararme para el embarazo? Si tengo enfermedad renal temprana, si tengo enfermedad renal avanzada o si estoy en diálisis. Sí, las mujeres en diálisis también pueden querer tener un bebé, también pueden tener derecho a tenerlo. Obviamente la vacunación, tener un equipo interdisciplinario. No me puedo ir sin mostrar esta imagen bellísima de una ballena amamantando a su bebé y, por supuesto, de una paciente en diálisis amamantando a su bebé. Los mamíferos, el deseo de tener un bebé es un deseo de mamíferos. Siempre de recordar que, como dicen mis amigas las nutriólogas, una buena nutrición empieza con la lactancia. Como conclusiones, la planificación de la maternidad es importante en la atención nefrológica. Debemos hablar con nuestros pacientes sobre sus deseos de fertilidad. Desde los primeros estadios, el embarazo no debería estar contraindicado en pacientes con enfermedad renal en cualquier estadio. Debemos buscar todas las alternativas, pensar en la dieta basada en plantas, la diálisis peritoneal, por supuesto que es una opción. Debe verse en conjunto, debe haber protocolos mejorados, monitorización regular, estudio, investigación para tratar de darles lo mejor a nuestros pacientes. Esto es para los residentes y también para los no residentes que van a preguntarme siempre ¿cuánto tiempo se la mando y con qué estudios? Bueno, aquí está, justamente espero imprimirlo para que todos lo tengan, desde estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4 y 5, el seguimiento cada cuánto es, cuáles son los principales estudios, cuáles son los estudios de imagen y qué otra cosa debemos mostrar. Y para concluir, quisiera decir que las pacientes con enfermedad renal avanzada tienen una posibilidad de 1 en 1000. Entonces, debemos hacer de lo improbable lo posible. Todos debemos participar para aconsejar, guiar y tratar a nuestras pacientes, porque a veces podemos sentirnos como una gota en el mar, pero si juntamos muchas gotas, haremos un mar entero. Muchas gracias. Doctora, le agradecemos mucho y tenemos muchas preguntas. Una de las preguntas es, ¿y en la nefritis lúpica cómo afecta? Bueno, tener una enfermedad inmunológica, depende si está activa o no activa. El estudio FOMIS mostró que en el mejor escenario, ¿cuál es el mejor escenario? Creatinina sérica menor a 1.2, proteinuria menor a 1 gramo, no requerimiento de antihipertensivos y no actividad de la enfermedad, así como anticoagulante lúpico negativo. Aquí tengo a la doctora Mari que me está soplando. El 80% de las mujeres pueden tener un bebé vivo. Obviamente con enfermedad activa es distinto, claro. Nos preguntan también, cuando la paciente ya requiere terapia de sustitución, ¿cuál es la menos agresiva para la paciente y para el producto? Bueno, es que más bien depende hay que usar lo que se tenga, porque obviamente una sesión de hemodiálisis cuesta 2,800 pesos privada, 3,000, y pues, o sea, la doctora Ludanewicz les dio 6 a la semana, pero ella tiene un sistema de salud robusto, donde es gratis, donde la máquina va a su casa, diferente a pues lo que la paciente puede pagar. Yo que diría pues que se tratara en centros de tercer nivel y que pues tratáramos de ajustar el número de horas a la diuresis residual o a la función renal residual. Entonces, ¿no es lo adecuado transfundir? No, por favor. Perfil de hierro, niveles de vitamina B12, ácido fólico, ferritina y pues todos tenemos un poco de las células peritubulares de los riñones del túbulo intersticio producen eritropoyetina o si le damos eritropoyetina exógena puede incrementar la hemoglobina. ¿Cuáles son los riesgos para el producto durante la diálisis o hemodiálisis? Bueno, en realidad no hay riesgos atribuidos a la diálisis. Obviamente, si incrementas la cantidad de líquido que vas a sacar durante la sesión, sí puedes desprender la placenta. Pero bueno, pues por eso el tratamiento es gentil, es poco a poco, no debemos pues hacerlo y pues es todos los días. Esa es la consideración de la terapia de sustitución
en el embarazo. En la dieta basada en plantas, ¿los niveles de potasio presentan algún cambio al alza? Pues eso o sea, siempre el fósforo orgánico, de hecho las guías Cádigo ya acuyan que puedes comer casi cualquier cosa que sea orgánica, ¿no? El potasio, perdón, que está en una bolsa o en una lata, pues siempre va a ser más difícil de excretar. En realidad las consideraciones, claro, el equipo de nutrición hace un excelente trabajo ajustando la cantidad de potasio que se aporta en la dieta, pero si todo va bien, pues no debería y la madre obviamente pues consume cosas no ultraprocesadas y no hace la dieta pues que se le indica, en realidad no tendría por qué, salvo en condiciones de anuria, por ejemplo, ¿no? De que no orine nada. Ok. Finalmente, ¿hay contraindicaciones absolutas para embarazarse con enfermedad renal crónica? Bueno, eso es una pregunta linda porque no, le digo, toda la gente que se dedica a embarazo en el mundo y que es experta siempre dice, por favor, la consejería, siempre aconsejar, no prohibir, no regañar. Y además de eso, obviamente a lo mejor habemos personas que hablamos con más o menos pasión, por supuesto, pero no con la intención de regañar a nadie. Y no está contraindicado incluso en diálisis, ¿no? En realidad, todos deberíamos preguntar a nuestras pacientes en diálisis si alguna vez han considerado tener un bebé. Incluso en el límite de la fertilidad, ¿no? Mujeres pues que rebasan los 40 años, porque todos tenemos un derecho, porque el número de hijos que debemos tener y la decisión de tener o no un bebé es asunto de cada persona, ¿no? De cada familia. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias.